Enfoque Subilustrado, empezamos con... punto de referencia al reloj del que gira todo lo que pasa en el juego. Y acá nos encontramos con el primer problema. ¿Cómo lo vamos a llamar? Para mí, esto es un tejo. El tejo, pero es la pastilla toda la vida. Pero también sé que en otros lugares usan nombres distintos. Tejo, pero si en realidad es el disco. Salvando la discusión de cómo lo vamos a llamar, lo importante es analizarlo. Y eso es lo que vamos a hacer. El Brody es un tejo hecho en Eslovenia, y si es un lugar importante en 2016 es porque fue utilizado en el Mundial de Sudáfrica. Se destaca por su diseño simple y a la vez elegante, de un solo material, que descarta tornillos y muescas, reemplazándolos por detalles estéticos bastante simpáticos. El Sims ha sido el tejo utilizado durante los últimos 10 años en casi todos los torneos importantes, por lo cual es un buen patrón de referencia para comparar. Primero, la balanza. El Brody pesa 1.22 kg, dentro del rango especificado por el reglamento. El Sims arroja un valor similar, con 1.25 kg. Algo que llama la atención, ya que es común escuchar que el Brody da la sensación de ser más pesado al probarlo por primera vez. Por las dudas, repetimos, pero claramente la explicación de esa sensación hay que buscarla por otro lado. En cuerpos que giran, no solo es importante la masa, sino también su distribución. El diámetro del Brody es ligeramente menor que el del Sims, algo que compensa con una mayor altura. Ambos exhiben valores dentro de los rangos especificados por el reglamento. Para finalizar, una prueba para estimar el rozamiento. El Sims es claramente más resbaladizo que el Brody, y esta quizás sea la mejor justificación de esa sensación de que uno es más pesado que el otro. Al analizarlo un poco más de cerca, se observa que la superficie de apoyo no es plana, sino que tiene unos pequeños puntos para disminuir el área de contacto, y por ende la fricción, cambiando de forma abrupta la respuesta estática y dinámica del mismo. Es razonable pensar que esto explica otro comentario común, que dice que es muy resbaladizo cuando ya está en movimiento. Los detalles estéticos en el perímetro, incluyendo la leyenda alusiva al mundial, reducen la superficie de contacto y es de esperar que tengan efectos negativos en tiros y movimientos de control de tejo. Eso sí, quedan muy bien y le dan un toque de elegancia. Los primeros ejercicios de control resultan mejor de lo esperado, aunque se nota una menor fluidez en los movimientos de rotación. No obstante, el control y la sensibilidad son buenos. A la hora de los tiros no se aprecia diferencia. Lanzamientos altos o rasantes dan resultados similares. Resultados más que aceptables, considerando que estas son dos áreas en las que el Sims se destaca. En las pruebas de velocidad apareció el efecto jabón tan comentado. Nuestro donador especialista se entusiasmó más de la cuenta en el arranque y rápidamente tuvo que repetir la pasada. A pesar de todo, mostró buena estabilidad al compararlo con el Sim a similar velocidad. Al Brody parece que le faltan unos 2 detalles para poder jubilar al Sim y establecerse como el próximo referente. Sin embargo, es potencialmente superior en piletas rápidas que tengan un piso de azulejo adecuado, ya que permite un juego mucho más rápido sin resignar tanto control ni tanta técnica. Es definitivamente una alternativa interesante, aunque optar por uno u otro pasa por un tema de gustos personales, ya que la comparación final es muy cerrada.